Bienvenido. Continuamos profundizando dentro del uso de jQuery. En esta ocasión lo que vamos a ver es el método .html. Este método nos va a ayudar a escribir código HTML dentro de los diferentes elementos de nuestra página gracias a los selectores de jQuery. ¿Por qué es importante? Bueno, hemos visto anteriormente la variable .text mediante la cual podíamos añadir texto. En esta ocasión lo que vamos a poder hacer es añadir directamente código HTML, por lo cual nuestras construcciones van a ganar mucha más profundidad. Por ejemplo, teníamos anteriormente la práctica con la que habíamos visto cómo añadir y eliminar clases. Lo que vamos a hacer es, sin modificar esta práctica, aplicándolo también al mismo ejemplo, darle ese tipo de funcionalidad. Por ejemplo, tenemos el código H1 y yo puedo colocar en medio, entre las diferentes etiquetas, un div al que voy a darle un ID, contenido, y vamos a cerrarlo. Bien, teniendo este ID, nos vamos a venir a nuestro motor y cuando pulsemos en otro elemento, vamos a clicar, vamos a poner otro enlace, por ejemplo, para representarlo. Vamos a darle el ID código. Y vamos a decir colocar HTML. Y cerramos la etiqueta. Bien, si recordamos, en nuestro motor teníamos una función init que se ejecutaba cuando el documento era cargado. A esa función vamos a decirle que cuando el documento está cargado, pues cuando se haga clic en el elemento, lo hemos llamado código, cuando se haga clic vamos a ejecutar la función contenido. Y la función contenido, vamos a escribirla aquí, lo que va a realizar es que va a tomar el div cuyo ID era contenido y vamos a aplicarle el método que vamos a ver, que es HTML. Con HTML vamos a poder introducir código HTML directamente en nuestra página, al igual que con el comando text conseguíamos introducir texto. Por ejemplo, abrimos nuestro comando HTML y, entre comillas simples, indicamos todo el proceso. Por ejemplo, una etiqueta que pueda ser pues más o menos reconocible visualmente, una lista, por ejemplo. Una lista UL que contenga pues 3 elementos, por ejemplo. Vamos a tener un elemento li, otro y otro. Y vamos a escribir, esto de escribir en multilínea con subline lo puedo hacer pulsando control si estoy en Windows, comando si estoy en Mac. Elemento y voy a guardar. Bien, si os fijáis, a diferencia del comando text, del método text, con el HTML he introducido directamente texto HTML. Si ahora guardo y accedemos, cuando yo pulso colocar HTML, me coloca el HTML con el aspecto HTML, es decir, no me escribe UL tal, sino que directamente me entiende ese estilo. Por supuesto, el resto de funciones siguen totalmente funcionales, no hay ningún problema en eso. De esta forma, conseguimos añadir texto HTML a nuestro contenido. Seguimos hablando de la propiedad text. Hemos dicho que, a diferencia de la propiedad text, con HTML íbamos a incluir
código HTML, pero si volvemos a la método text, si recordamos, voy a volver un momento a él porque nos va a interesar hacerlo. Voy a hacer, por ejemplo, un texto hola mundo. Voy a guardar. Y aquí voy a dejarle un texto inicial. Voy a guardar. Vamos a comprobarlo. Cierro aquí. Abrimos aquí. Vamos a abrir HTML. Tengo un texto inicial. Y si yo le doy al botón, me cambia, me sustituye el texto que había por el texto hola mundo. Si os habéis fijado, nos ha sustituido el texto. ¿Qué ocurre si yo no quiero que lo sustituya? Si yo lo que quiero es que concatene el texto que aparece con el nuevo texto. Pues para ello, en lugar de utilizar el comando text, utilizaré el comando append, que lo que hace es añadir detrás del texto que aparece. Por ejemplo, si aparece el texto inicial, pues yo voy a colocar y esto es texto nuevo. Voy a borrar, bueno, voy a colocar en lugar de en el index, voy a borrar, añadir e eliminar para que nos quede más limpio y podamos verlo mejor. Voy a dejar un único enlace llamado textos, simplemente por legibilidad, no nos va a molestar, pero bueno, así no confundimos códigos. Guardo. Entonces, con todo este proceso, si yo ahora abro index.html, tengo un texto inicial, y si yo pulso mi enlace, voy a recargar, ahora sí, me añade el texto, no borra el anterior. Si recordamos, anteriormente lo que hacía era borraba el que aparecía y ponía el nuevo. De esta forma, lo que hace es añadir. Y de hecho, si yo sigo pulsándolo, pues sigue añadiendo el texto sin borrar el existente. Bien. Pero, ¿y si yo lo que quiero es añadir el texto, pero no después del existente, sino antes del existente? Pues en lugar de append, voy a utilizar prepend. Esta instrucción de aquí. Es exactamente igual que append, pero lo coloca delante. Por ejemplo, este texto. Guardo. Abrimos nuestro index. Y cuando colocamos, nos fijamos cómo el texto que hemos dicho nos lo coloca delante del que había. Y si sigo pulsando, pues lo va a seguir colocando delante del texto existente. Toda esta funcionalidad, tanto la de append como la de prepend, son funcionalidades que se aplican dentro del mismo elemento, en este caso dentro del elemento div que hemos creado, dentro de este elemento div con id contenido. Pero, ¿y si nosotros queremos que, por ejemplo, el texto que vamos a escribir, por ejemplo, texto nuevo, queremos que se coloque después? Vale, utilizaríamos append, pero ¿y si lo que queremos es que se coloque después y en un elemento distinto? Es decir, en un div diferente, no en el que ya aparece por defecto, sino que queremos que se coloque después, pero no en el mismo elemento, en otro elemento. Pues para ello, en lugar de la propiedad que hemos utilizado, en lugar de append, utilizaremos after. After es igual que append, pero realiza la función en un div distinto. Si yo hago ahora, fijaos cómo lo ha colocado en un elemento distinto. Podemos apreciarlo visualmente porque no continúa con la línea como hacía anteriormente, sino que ha aparecido justo debajo.
Lo único que nos quedaría por ver sería colocarlo en un elemento distinto, pero no después, sino antes. Esto lo haremos con before. Guardamos, ejecutamos y efectivamente el texto nuevo se coloca delante del texto inicial, pero en un elemento distinto. Bien, estas cuatro funciones, append, prepend, after y before, complementan a el texto que estuvimos viendo anteriormente con el método text. A su vez, el método HTML también nos ayuda a ver de forma global los diferentes métodos que tenemos para escribir en el código, en la página. Decir que estos cuatro métodos, append, prepend, after y before, también aceptan código HTML, al igual que lo hace el propio método HTML. Genial. Con esto hemos visto toda la parte de selectores. Hemos visto cómo podemos seleccionar diferentes trozos del código, ya sea a través de su ID, de su clase, etcétera, de una forma muy sencilla y totalmente compatible. Lo que vamos a hacer, bueno, además a estas funciones les hemos realizado diferentes acciones, principalmente destinadas a la escritura y a la lectura de los datos, ya sean tanto los datos de los atributos como los datos de su contenido. De esta forma podemos englobar y acceder a cualquier elemento de la página y modificar cualquier elemento o atributo que contiene. Con esto tenemos datos suficientes para dar el siguiente paso. El siguiente paso consiste en analizar los diferentes eventos que jQuery me va a ofrecer, ya que hasta ahora tan solo hemos utilizado dos, el evento ready para cuando el documento está listo y el click para cuando se pulsa sobre un objeto. Pero tenemos muchísimos más eventos que podemos controlar. Esto lo veremos en la siguiente clase. Un saludo.